Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Todo parecía moverse en cámara lenta y el ruido a su alrededor se volvió tan distante que era como si su mente se hubiera alejado. Brenarin se arrodilló igual que aquella vez, cuando se arrodilló frente a Paraya, sin importarle si el suelo estaba cubierto de polvo o algo que pudiera lastimarla. Lo hizo por una sola razón: temía que la persona frente a ella pudiera lastimarse. ¿Qué? ¿Estás bien? Sacudió los hombros de Kemhira, quien lloraba y la miraba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, pero en lugar de salir corriendo de la habitación, Kemhira le hizo una pregunta extraña. Kumrin, ¿eres mi esposa? ¿De qué estás hablando? Te pregunté si estabas bien. ¿Eres mi esposa? Kemhira repitió la pregunta mientras seguía sentada en la misma posición. Brenarin le respondió, aunque no era el momento para tal pregunta, especialmente con Kemhira en ese estado. Soy tu esposa. ¿Estás satisfecha? Kemhira gritó y se arrojó a los brazos de Brenarin, temblando de miedo. Solo quería oír eso, quería saber que alguien la apoyaba, además del miedo abrumador. Nadie entendería lo terrible que se sentía estar atrapada ahí, atormentada por recuerdos que intentaba con tanto esfuerzo olvidar. Está bien, ahora estás a salvo. Prenari no regañó ni empujó a Kemhira mientras se aferraba a ella de esta manera. No sabía por lo que estaba pasando Kemhira, pero sentía que se estaba demorando. Su delicada mano la sostuvo con suavidad en la espalda y le frotó la cabeza para consolarla, dejándola llorar y apoyar la cara en su pierna. No tenía idea de qué le pasaba a Kemhira, pero si alguien tan cerca como ella lloraba así, claramente no era un asunto menor. Ahora que todo se había calmado, Brenarin condujo a su esposa de aspecto lastimoso y seco como un plátano seco de vuelta a su oficina. También les recordó al personal de seguridad que mantuviera su relación en secreto. En ese momento, la zona de invitados de su oficina se había convertido en un lugar para cuidar a una niña grande. Tras salir de esa habitación, había cambiado por completo, actuando como si fuera otra persona. Normalmente, una mujer con aspecto de modelo como ella se aferraría a ella como un cachorrito. Brenarin permaneció sentada en silencio, observando a su esposa beber chocolate helado con los bocadillos que Kun Maurot le había traído. No pudo evitar sentirse sorprendida. Alguien como Kemhira tiene miedo de algo así, asustada hasta el punto de sudar, llorar y palidecer. Incluso llevaba su teléfono. La habitación ni siquiera daba tanto miedo. ¿Por qué estaba tan aterrorizada como para perder el control de esa manera? ¿De verdad estabas tan asustada? ¿Por qué? La jefa preguntó. Kemhira dejó su vaso y respondió, todavía conmocionada por la experiencia. Esta vez había perdido por completo la compostura a pesar de... Ella siempre había tratado de evitar este punto débil suyo. Me daba miedo los espacios pequeños y cerrados, sobre todo cuando estoy sola. Kemhira admitió honestamente. Los espacios reducidos la hacían sentir atrapada, como ascensores cerrados, lugares de los que no podía salir inmediatamente, o habitación pequeña sin ventana. Por eso siempre usaba ascensores de cristal cuando estaba sola. Si era solo unos pisos, prefería subir por las escaleras. ¿Cuándo empezaste a tener miedo a los espacios pequeños? Antes no eras así. No hace mucho tiempo. Kemhira dudó pensando en el accidente. Entonces, ¿por qué te quedaste atrapada ahí? ¿Estaba cerrado por fuera? Preguntó Prenarin. Tenía una vaga idea, pero no mencionó nada, sobre todo porque Kemhira no se lo había contado a nadie desde que salió del hospital. Quizás simplemente se había dado cuenta. Entré a guardar algo, no sé cómo se cerró. Dejé la llave colgada afuera y al rato se cerró sola. ¿Te acosaron?
Prenarin preguntó con recelo. Si había acoso en su compañía, tenía medidas estrictas para lidiar con ello, y considerando el miedo de que me gira a los espacios reducidos, este tipo de broma podía ser más peligrosa de lo que la gente creía. No estoy segura, respondió Kemjira. Eso es demasiado. Quien quiera que haya hecho esto, ¿qué habría pasado si no hubiera traído el teléfono?